Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Conversando con nuestro distinguido amigo y colega Carlos Cantero, a quien le agradecemos la gentileza que tiene de venir a nuestros estudios y compartir con ustedes una sana conversación respecto a lo que pasa en Chile y en el mundo. Carlos, gusto saludarte y nuevamente muchas gracias por estar nuevamente acá en la mesa de Madero Comunicaciones y particularmente en nuestro programa Conversando. Muchas gracias, Percy, un gusto de estar siempre contigo, un buen amigo, y especialmente con las amigas y amigos auditores y televidentes que nos acompañan ya con cierto grado de amistad y fidelidad ya, también. Así es, pues. Tratamos de estar, digamos, todas las semanas con temas de interés y hoy día nos toca ver, mi distinguido Carlos, un par de programas, tres tal vez alcanzamos, que tienen que ver con lo que ha pasado o lo que sigue pasando con el plan Araucanía, y cómo se van a recuperar las confianzas, todo lo que pasó con el caso Catrillanca, una muerte que todavía no está lo suficientemente esclarecida de cómo ocurrió. ¿Qué pasa con este plan y cómo influye en este tema todo lo que tiene que ver con la pérdida de las confianzas y también, si me permites, es el uso político que se está dando a este caso? ¿Cómo lo ves tú como hombre de Estado que eres? Claramente este es un tema de orden político y si hubiera que definirlo con precisión es un tema de Estado y debe ser abordado en consecuencia con esa mirada, ya no desde la perspectiva del gobierno propiamente tal, sino que como un tema que involucra a todos los sectores políticos y en tanto al gobierno como al Parlamento. No puede levantarse en el Parlamento voces críticas si no contribuyen ni aportan absolutamente nada a la solución de esta temática. Esta es una temática histórica y se ha constituido, en mi opinión, por una mala política que viene desde el fondo del tiempo y que afecta tanto a la izquierda como a la derecha, porque la izquierda hoy día clama al cielo, pero resulta que estuvo 20 años en el gobierno. Así es. Entonces, y no se resolvió el problema de la Araucanía. Entonces aquí hay un tema que lo que requiere es no hacer más de lo mismo. ¿Qué significa, amiga y amigo auditor y televidente, no hacer más de lo mismo? Esto no puede ser visto como un escenario de guerra, como un escenario de confrontación. Hasta ahora la Araucanía está prácticamente sitiada. Por un lado, territorios tomados por pueblos originarios y por otro lado, fuerzas de orden y de seguridad que están prácticamente cada ciertos kilómetros en los caminos. Es una cosa que usted se sorprendería. La televisión no lo ha mostrado en toda su dimensión. Es una cosa impresionante. Realmente es estar en un territorio sitiado de confrontación bélica. Eso no puede continuar. Hay que abrir los espacios de diálogo, pero lo que dijimos en un programa anterior y lo reiteramos ahora, esto no puede ser enfocado solo desde la perspectiva del gobierno y ya lo dijimos la vez pasada y ahora se ha ratificado en los hechos. No puede ser un trabajo de llaneros solitarios, de personajes que se levantan como verdaderos salvadores, de jovencitos de la película. No. Y eso fue lo que ocurrió. Finalmente el intendente renunció y en este caso el ministro Moreno tendrá que abrir su perspectiva, tendrá que abrir sus ojos y su mente para que otros sectores también vengan concurran a la solución del tema, pero este tema está sobre el ministro Moreno. Este es un problema que afecta directamente a la presidencia de la República. Ahora, en este plan, Carlos, también está el entender y concebir, como lo señalas tú, el nivel del deterioro de las confianzas y el deterioro de lo que tiene que ver, a mi juicio, con también el debilitamiento de la democracia en ese sector. Porque hoy día estas tanquetas, esta fuerza militarizada que tenemos en el sur, más bien obedece a gritos de agonía de las personas que habitan en nuestro territorio y en el sur,
porque no pueden tener una vida tranquila. Hay un sector radicalizado de la fuerza, en un sector pero muy minoritario del sector que se llama el conflicto mapuche. ¿Y cómo podemos liderar un proceso donde hay una parte que no quiere la paz y que la recuperación de la tierra la quiere por la fuerza y mañana? ¿Te fijas? Y cómo por otra parte el Estado le garantiza ciertas condiciones de seguridad a los ciudadanos, porque la Constitución garantiza esa libertad de tránsito, y que hoy día ya en Ercilla, en los sectores donde han ocurrido estos problemas, obviamente eso no existe, no es así. Como tú lo señalabas, probablemente nuestros auditores y televidentes no tengan la concepción de lo que significa el drama de vivir en permanente quema, hostigamiento, no de las fuerzas policiales, sino que además que las fuerzas policiales están ahí no por un capricho, insisto, sino que más bien por una necesidad de poder tener un Estado de Derecho, entre comillas, que funcione. ¿O no, sí, Carlos? yo estoy de acuerdo con eso. En realidad este ya no es un tema que se pueda denominar el tema mapuche o el tema de la Araucanía. Este es un problema, repito, de Estado. Tiene que ver con cuestiones culturales. Tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con un cambio en el ecosistema. Se plantaron bosques y bosques, hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas de bosques que han terminado cambiando el ecosistema, porque esos bosques chupan el agua y en consecuencia empobrecen el entorno. Bien. Y este efecto no ha tenido una adecuada compensación. Y la industria pretende que sean los chilenos los que vayan a compensar a los pueblos originarios. No, el que genera el daño es el que tiene que pagar, compensar ese daño. Es la industria forestal fundamentalmente la que tiene que hacerse cargo de estos problemas y de estos daños. Digámoslo claro, digámoslo directamente. Totalmente, está bien. Entonces esta hipocresía de mandar pseudos empresarios a tratar de solucionar el tema, no me gusta a mí. Me gusta ser más claro, ser más directo. Segundo, este es un tema político. Aquí hay un sector más vinculado a la centroizquierda que lo que quiere es aprovechar esta plataforma política para tener temas, consolidarse, tener reivindicaciones a las cuales hacer uso político. Y por otro lado está la misma tensión de siempre. Otros sectores que están vinculados a la industria, en este caso a la industria forestal, que se quieren desentender, como que ellos son ajenos al problema. Exacto. Cuando la causa principal está vinculada a ellos, a su forma en que accedieron a los terrenos y a los efectos. Entonces, digámoslo por su nombre también, como segunda marcación muy precisa, hay que superar esta política mediocre, hedionda a mediocridad, y hay que empezar a buscar mayores niveles de excelencia en el hacer político. Las cosas se miden por los resultados, y digamos, por su nombre, el resultado aquí ha sido francamente deplorable, mezquino, yo diría muy negativo, y en consecuencia, esto es lo que hay que evaluar en la política, que se están haciendo mal las cosas y se están repitiendo. No se puede, repito, seguir haciendo más de lo mismo. ¿Qué pasa cuando uno de los interlocutores claramente que está presente en estas circunstancias, Carlos, que es el extremismo que se ha apoderado de un sector muy minoritario? Se dice que esto no representa ni siquiera el 0,5% de la etnia mapuche, ya que se han radicalizado en su fuerza, tienen apoyo internacional para ejercer la fuerza. Digamos, hay organismos, y eso está ya más que demostrado por un montón de antecedentes que ya obran en poder del Estado para esto. Apoyo de otros grupos insurgentes, la FARC cuando existía antes, por ejemplo, o también apoyo político interno en el país, que busca tener en estas manifestaciones algún tipo de votación, algún tipo de mantener un relato, mantener un tema que, a mi juicio, como tú lo señalas también, es un tema que es de Estado. Pero ¿cómo se hace cuando el 99% quiere la paz y el 1% no quiere la paz? Y particularmente cuando se opera para poder controlar ese 1%, existen fuerzas políticas que defienden a ese 1% y dicen, no, ellos tienen derecho, y no sé, pues, y buscan mártires, y buscan personas a quienes, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso Catrillanca. ¿Cómo nos sentamos a la mesa con quienes no quieren conversar?
Y ese es un tema que trasvasa el Estado y tú, como todo el carrete que tienes de experiencia como hombre de Estado, tal vez tengas una luz para cómo esforzar o decirles a las personas que tienen que tomar decisiones qué debieran hacer. Este es un tema muy delicado. Es un tema de interculturalidad. Es decir, hay que entender que hay culturas distintas que están conviviendo. Hay un marco teórico detrás de todo esto. Esto significa que tiene que ser abordado interdisciplinariamente. Por eso que en algún caso anterior, en algún tema y programa anterior, nosotros decíamos qué miserable es el Estado chileno que pone un cabo que tuvo con suerte 1 año y medio con exceso de formación, sí, y ese cabo es el que está dando la cara frente al pueblo originario. ¿Y dónde están las universidades? ¿Dónde están los especialistas? ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están las autoridades del gobierno articulando una visión intercultural, multicultural, bien, que integre elementos? Ese es un gran vacío. Y lo segundo, ¿dónde están los referentes éticos, particularmente la justicia? La justicia tiene hoy día, producto de legislaciones también poco claras, tiene ambigüedades, tiene incertidumbres, tiene una... La gente dice no hay justicia en Chile realmente. ¿Por qué digo esto? Porque las legislaciones han estado marcadas por esto de el exceso en relación a los derechos humanos. Excesos que hoy día llevan a que los ciudadanos tengamos que vivir escondidos y los delincuentes campean en las calles. Un policía tiene temor de confrontar. Usted ve cómo incendian, cómo le lanzan bombas, cómo queman. Lo hemos visto. Así es. O sea, el lumpen, la marginalidad hoy día tiene mucho más derechos porque algunos miserables llevaron el tema de los derechos humanos a un extremo tal que finalmente la gente hoy día vive en el desamparo. Y yo no estoy exagerando, si es cuestión de mirar la televisión todos los días. Sí. Se roban, sacan niños inválidos y los tiran como si fueran basura a la calle, lo que pasó esta semana, sí, en un supermercado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque están surgiendo nuevos referentes. El presidente de Rusia. Sí. Son bienvenidos los que quieran venir a Rusia, siempre que se sometan a la cultura rusa, a las normas de Rusia, y si no, se van a patadas. ¿Y por qué? Porque en mi casa mando yo. Ese es el mensaje que dijo el señor Putin. Totalmente. El señor Bolsonaro le dio instrucción a su ministro del Interior. Yo prefiero un delincuente derribado en el suelo a ver a un policía derribado en el suelo o quemado en el suelo. Clarísimo. Y eso en Chile no está claro. Aquí los delincuentes patean en el suelo y queman en el suelo a los policía o a los vehículos de la... Lo mismo está pasando en los Países Bajos. Hubo sectores que se sintieron con tanta libertad y decían, si estos no tienen, comillas, lo decían en su lenguaje, en su idioma, pero decían, estas policías no tienen pelotas, estas autoridades políticas no tienen pelotas. Y llegaron al momento en que abofeteaban a la gente en las calles porque ellos eran de una cultura distinta, musulmana. Bueno, llegó un momento en que la autoridad dijo, se acabó. O se adaptan a nuestra cultura o se van. Así es. Y entonces eso es lo que necesitamos. Líneas claras respecto de cómo respetamos a los otros, pero los otros nos respetan a nosotros. Porque de lo contrario, realmente vamos mal. Y eso es el trabajo impropio que ha venido haciendo la política durante todo este tiempo. Yo estuve en la política, lo puedo decir con propiedad. Totalmente. Nadie me va a venir a contar cuentos. Las leyes llegaban... Por eso que se hablaba, amiga y amigo auditor, televidente, se hablaba de las leyes garantistas, que llegaron al extremo en que los delincuentes tienen más garantías, le poníamos abogado. Al delincuente se le ponía un abogado a disposición y a la víctima no se le daba ni siquiera un vaso de agua. Claro, abogados pagados por el Estado. Por supuesto, pagados por el Estado. Pues. Entonces hemos caído francamente en un absurdo y a eso le agregamos que hay una justicia que, por un lado, por leyes inadecuadas y por otro lado, por desbordes ideológicos, no se ve con claridad la justicia equilibrada y respetuosa de todos los sectores que Chile requiere. Y esto de lo equilibrado, y esto de lo que de lo posible, basta a lo mejor suponer que qué hace la democracia con ese 1%, para insistir sobre ese punto, que es el punto del conflicto de la Araucanía. ¿Cómo lo hacemos para someter a ese 1% que no quiere paz,
que no quiere concordia, que no quiere conversación, que no quiere negociación, que quiere seguir, mantener su mismo estilo y mantener su fuerza, y eso tiene respaldo político, porque tampoco están tan solos. Ahí lo vemos en el Congreso, que cómo los defienden y cómo nos ayudan. ¿Dónde vamos esto y cómo ampliamos este beneficio para que todos entremos en una conversación donde estemos el 100% incluidos? Bueno, lo primero es darle atención a esa zona, que la autoridad política sea eficiente y cuide a ese 90 y tanto por ciento, 95, 97%, que es el que quiere paz, quiere progreso y quiere desarrollo. Con ellos hay que dialogar. Y respecto de la minoría que está por la violencia, todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia, sin ambigüedades. Pero ocurre que hay una tendencia, hay un sector político en Chile, pero no solo en Chile, en América Latina en general, sí, que está por desestabilizar el orden, permanentemente está por desestabilizar el orden, quiere que la libertad tenga tal extremo que finalmente no hay libertad. Lo que hay es un libertinaje. Bien. Estos mismos jóvenes que claman libertad y respeto son los que han quemado estaciones de metro, han quemado policía, han quemado vehículos, etcétera. Entonces, hay una ley y mano dura para todo. Aquellos que transgredan las normas de la sana convivencia. Pero eso requiere un acuerdo. Sí. Y ese acuerdo hoy día no está, y particularmente los sectores de izquierda están exacerbando la inestabilidad, el caos. Perdieron la batalla ideológica. Ya no están defendiendo al proletariado versus el dueño del capital porque les falló ese planteamiento. Entonces ahora minorías, violentistas, derechos que llegan a extremos. Entonces hay en los sectores de izquierda y sectores anárquicos, que son mucho menos minoritarios todavía, hay una poca claridad respecto de cuáles son los límites entre los cuales nos tenemos que mover, y la ciudadanía lo está palpando y lo está viviendo todos los días. Cuesta vivir en una sociedad donde el irrespeto es la norma habitual en sectores minoritarios que no tienen ninguna sanción concreta. Y cuando los toman detenidos, como todo Chile sabe, a las horas están en la calle amenazando al policía que los detuvo y a la señora o señor que los denunció. Bien, ahora Carlos, el tema que es particularmente interesante con lo que concluiste recién, esa opinión. Pero el punto está ahora en entender lo siguiente. Las democracias no se tienen o no consideran su autodefensa para que sigan existiendo, o finalmente siempre vamos a ser esclavos de la fuerza del otro que no quiere la democracia. Lo que ocurre es que la democracia hoy día está enferma, porque la democracia requiere ciudadanos, requiere partidos políticos, y en realidad ciudadanos hay muy pocos, lo que hay son consumidores. Bien, buen punto. Y partidos políticos, ¿dónde están? La credibilidad del 1%. ¿Dónde están? O sea, si hay una institución desprestigiada en Chile, es la de los políticos. Y hoy día lo que han hecho es simplemente sumergirse. ¿Y por qué? Bueno, porque yo lo digo con propiedad, repito, porque yo estaba ahí. Totalmente. Hoy día la gente está preocupada de mantener su sueldo. ¿Por qué? Porque esos sueldos no se ganan en ninguna otra parte. Para adelante nomás. ¿Cuánto dure? Lo que dure, pero mientras tanto mantengámonos submarineados, sumergidos. Bien. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si en realidad lo único que yo no aprecio es cuidado por la democracia en Chile, ni por la gente que tiene que hacerlo desde el ámbito de la política, ni tampoco desde el ámbito de la justicia. No hay preocupación por la democracia, muy por el contrario, yo diría que todos los días estamos demoliendo aún más. ¿Qué es lo que significa elegir hoy día en Chile? Nada. ¿Qué significa hoy día? En fin, sí. Yo creo que el concepto ya quedó claro. El orden está en cuestión. Bien. Y eso, Carafal. Y ahora, a propósito de orden, hay un tema también que está afectando a dos instituciones importantes de nuestra digamos, sustento como nación, que son particularmente el Ejército y Carabineros, que ambos se han visto sus instituciones de alguna manera presionadas por una decisión del presidente Piñera respecto a sacar del mando de Carabineros a los pocos días de llegar al poder en el gobierno 20 y tantos carabineros, 20 y tantos generales, y ahora en el Ejército 21 generales más.
Esto ha generado a su vez una cierta inconformidad dentro de esas huestes de carabineros y de ejército, y del ejército, que han hecho dos cosas que son importantes y a lo mejor en los minutos que nos alcanzan, ojalá podamos llegar. Uno, el carabinero, que a propósito de la muerte de Camilo Catrillanca, tuvo que pedir explicaciones porque el intendente Mayol y también el ministro Chadwick repitieron lo que se había entregado a las pruebas, a lo que le había dicho Carabineros, y obviamente eran pruebas que no contenían veracidad, que estaban mal enfocadas, y por último eran respuestas que no correspondían a la verdad. Y en el caso del ejército, pasa lo mismo, que se filtra en una reunión de oficiales algunas palabras que había señalado su comandante en jefe, Ricardo Martínez, y esta filtración llega a oídos de un medio de comunicación que lo difunde, y en eso habría dicho que habían armas, que estaban siendo traspasadas al narcotráfico, lo que encendió mucha polémica. Y también algo que ayer ocurrió, recién está fresquito, hace poco rato, que ocurrió en la Comisión de Defensa del Senado, donde el comandante en jefe señala una cosa que me juicio es extremadamente peligrosa, Carlos, que es que hay comandantes de unidades militares ya que han visto disminuido su poder, disminuido sus facultades, de poder dentro de un ejército, porque personas o oficiales o suboficiales dentro no estarían respetando esas órdenes, y estarían haciendo con esto un tema de juicio civil o demandas civiles por eso. ¿Qué está pasando frente a este asunto? Y si lo que estabas diciendo tú no es reflejo acaso de un desmoronamiento de muchas circunstancias donde hay que ponerle un coto distinto, porque estamos hablando de la fuerza que sostiene la democracia. Porque la democracia sostiene la fuerza, finalmente, ¿o no, ministro Carlos? El tema es que se han tocado una serie de elementos que yo creo que es necesario desagregar. Y voy a intentar hacerlo rápidamente en los minutos que nos quedan. El primero, vinculado a Carabineros y al Ejército, es que en esas instituciones hay dos cuestiones que son claves. La primera es el orden y la disciplina. Total. La primera. La segunda, la probidad a toda prueba. Cualquiera que altere el orden y la disciplina, para afuera, o a la justicia. Cualquiera que altere los principios de la probidad, a los tribunales, y si es posible y es sancionado, a la cárcel. Clarísimo. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que yo echo de menos en el ámbito político esta claridad que estamos teniendo en este programa de radio. Lambicado, nos damos vuelta, como que le sacamos el poto a la jeringa, señores políticos. Bien. Aquí la probidad es intransable. Y el orden y la disciplina en una institución militarizada es clave, porque de lo contrario no existe realmente esa institución. Porque si una institución no tiene respeto a la jerarquía en el Ejército o en Carabineros, entonces esa institución está muerta. Allí es donde surge la problemática. Porque el comandante en jefe del Ejército, el general Martínez, está poniendo en cuestión el tema de el orden y la disciplina dentro de su institución. Y dice que lo que está ocurriendo es que se está judicializando o judicializando todo el proceso de estructura de orden y disciplina. Y yo creo que ahí hace falta claridad, y el ministro tendrá que ser muy preciso en señalar que dentro del Ejército y las Fuerzas Armadas chilenas, cuestión clave para la sobrevivencia de este país, porque si no nos van a comer por los pies, se requiere orden y disciplina, y el que no esté dispuesto a asumir esa orden y disciplina en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Marina de Chile, se tiene que ir de la institución. Así de claro, así de simple. Y me parece a mí que ese tema es fundamental. Tercer punto. Se requiere pensamiento estratégico. Hace rato que no hay pensamiento estratégico, que no hay
think tank, tormento de ideas respecto de estos temas, y la sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa. Adaptabilidad a la sociedad digital. Lean mi libro, Sociedad Digital, Razón, Emoción. Lo pueden comprar en España, lo pueden comprar en Brasil o lo pueden comprar en Chile. Repite el nombre, por favor, del libro. Sociedad Digital, Razón, Emoción. Perfecto. Cuarto punto. Lo tocó el comandante en jefe y llamó escándalo. Hace 7 años que vengo diciendo, lo dije en el Parlamento antes de salir del Congreso y lo he dicho en la sociedad civil incansablemente. Hay un sector de la política chilena particularmente vinculada a los temas más anárquicos, a los sectores más radicalizados de la izquierda, que está íntimamente vinculado con el narcotráfico y con la guerrilla. Lo he dicho 1000 veces, el Día del Combatiente no es el Día del Combatiente vinculado a la política, es el Día de los protectores de los narcotraficantes que muestran sus armas y su poder militar. Señores, señoras, dejémonos de hipocresía en este país. El narcotráfico nos está comiendo por los pies y el narcotráfico está vinculado a las guerrillas. No solo en Chile, al revés. Está probado en los procesos judiciales que hay chilenos que van a aprender a la guerrilla en Colombia, con la FARC. Y en consecuencia, narcotráfico y guerrilla está vinculado al acto de orden y desorden y terrorismo que por un momento hemos visto. O sea, cuando se quema una familia viva en Temuco, ese es un acto de terrorismo. Entonces, o cuando se mata a un señor como Catrillanca de un balazo, sin que sepamos todavía cómo murió, ese es un acto de terrorismo. Y el terrorismo está por los dos lados cuando no hay claridad. En definitiva, el tema consiste en lo siguiente. En un mundo que cambia, porque algunos quieren provocar cambios de tal magnitud que al final la libertad se transforma en libertinaje. Los poderes judiciales no cumplen su rol, son ineptos e ineficientes y finalmente la ciudadanía se siente en el más absoluto desamparo. Cuando eso ocurre, el país tiene que hacer un alto, pero yo no veo esta disposición y como que se quiere dar una imagen de normalidad por parte de la autoridad política, como que es un éxito político cuando se muestra que está todo bajo control, todo normal. ¿Te has dado cuenta que siempre está todo controlado, jefe? Todo controlado, jefe. Se está cayendo la institucionalidad, pero está todo controlado, jefe. Nunca en la historia de mi vida personal había visto una institucionalidad tan hedionda y corrupta como la que tenemos hoy día. Corrupción en el empresariado, corrupción en los carabineros, corrupción en el ejército, corrupción iglesia por todos lados. Sí. La iglesia desprestigiada absolutamente. Nunca había visto yo el país con una institucionalidad tan dañada y todos hablamos de que estamos en normalidad. Tenemos prácticamente una guerra interna, según algunos, en la Araucanía, y esto es normalidad. Claro. Necesitamos empezar a dialogar con mayor franqueza y a transparentar estos elementos si queremos que el país realmente recupere una convivencia sana, respetuosa y en el marco de la ley. Y el liderazgo, mi distinguido Carlos, el liderazgo que supone asumir estos desafíos. Bueno, ¿estamos a la altura de esos liderazgos? ¿Los partidos políticos o finalmente llevan a la gente más idónea en los puestos de poder? ¿O también los liderazgos en la judicatura, ¿te fijas? Y en el ejecutivo, y en las iglesias, y en los centros de actividades sindicales y gremiales, y en todas las circunstancias de índole filosófica, etcétera? ¿Hay alguna liderazgo que asuma las consecuencias que esto tiene? ¿O nos estamos encaminando a un tipo de populismo que finalmente está todo hecho y gatillado para que la brecha se encienda y lleguemos a manos de populistas que van a hacer de nuestro país, o sea, la nada misma? Yo hoy día no veo liderazgos con claridad. No lo veo en la política. No lo veo. Y por el contrario, veo unos liderazgos alfeñiques, débiles, que aparecen como prohombre y que al día siguiente están en tratamiento psiquiátrico. Claro. Veo cosas, veo una conducta normal. Pero lo escribí. Te lo voy a entregar para que tú lo publiques en las plataformas Madero. Se llama La Sociedad del Desdén. Bien. Yo lo escribí. Hay dos textos, Sociedad del Desdén 1 y Sociedad del Desdén 2.
el desdén es un desprecio sutil por la institucionalidad, por la política, por la empresa, por el comercio, por la sexualidad, o sea, por la dimensión que tú tomes el desdén, hoy día tiene una aplicación. Hay un desdén en la sociedad, hay un desprecio sutil, un desentenderse de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que yo veo en la política, y eso es lo que veo en todos los ámbitos, y entonces respondiendo directamente a tu pregunta, no veo ese liderazgo que tú estás reclamando. No lo veo ni en personas, ni tampoco lo veo en instituciones. Por el contrario, la mayor parte de las instituciones las veo dañadas. Mi distinguido Carlos, hemos tenido un programa extraordinario. Hay más temas, pero en honor al tiempo se nos acaba esto, y yo creo que lo que hemos entregado en términos de sentimientos y también en argumentos para entender las circunstancias que pasamos tanto en el conflicto mapuche, en el caso de Araucanía, o en el plan de Araucanía, lo que se está llevando adelante el gobierno, o lo que hemos visto con mucha fuerza acá en los problemas que está viviendo el Ejército y Carabineros hoy día, seguramente van a hacer tomar a nuestros distinguidos auditores y televidentes una opinión muy concreta de lo que está pasando. Queremos agradecerte la gentileza que has tenido para estar acá en la mesa de Madero Comunicaciones, y particularmente en nuestro programa, de los varios de las decenas de programas que llevamos tratando de ilustrar con toda modestia, pero también con mucha propiedad, a nuestros distinguidos auditores y televidentes. El último segundo para despedirnos, mi distinguido. Muchas gracias, Percy. A usted, amiga y amigo auditor, un saludo muy cariñoso. Y por favor, lea, reflexione. Le invito a que lea mire, está va a estar en la plataforma de Madero, pero también está en www.poderyliderazgo.cl. Repito, www.poderyliderazgo.cl. Excelente. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias por su atención, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero, con lo crudo y directo de la política.